El mundo lo conoce como político y primer ministro. Pero la verdadera historia de este hombre está oculta en las sombras de las operaciones especiales más audaces del siglo XX. El soldado más condecorado en la historia de Israel, maestro del disfraz y del cálculo frío, avanzaba donde otros solo veían un calentón sin salida. 5 condecoraciones supremas al valor, decenas de misiones secretas y el peso de una responsabilidad capaz de aplastar a cualquiera. Este es el camino de un guerrero que convirtió su vida en un escudo para todo un pueblo. En la ardiente tierra del kibutz Mishmar HaSharon, entre el susurro de las hojas y el trabajo sin fin, se forjaba un carácter destinado a convertirse en leyenda. Ehud Barak, quien más tarde adoptaría el apellido Barak, que en hebreo significa relámpago, desde joven absorbió una verdad simple. La supervivencia de su pueblo dependía de la agudeza de la espada y la fortaleza del espíritu. En 1959, cuando se puso el uniforme del Ejército de Defensa de Israel, nadie podía prever que ese joven de baja estatura se convertiría en la encarnación del poderío militar israelí. Su camino comenzó en el polvo de los polígonos de entrenamiento, donde la voluntad se ponía a prueba. Era parte de una generación que creció a la sombra de una catástrofe reciente, y ese sentido de responsabilidad histórica lo quemaba por dentro. Ehud comprendía que Israel no tenía derecho al error, no tenía profundidad territorial para retroceder, solo tenía a su gente y su disposición a mantenerse firme hasta el final. En la unidad secreta Sayeret Matkal encontró su verdadera vocación. Allí se requería el intelecto de un ajedrecista combinado con los instintos de un depredador. Barak pronto destacó entre sus compañeros por su capacidad de mantener una calma glacial en momentos en que el pulso de cualquier persona normal se disparaba. No se limitaba a cumplir órdenes, buscaba la manera de engañar a la propia muerte. El joven oficial comprendía que la guerra no era solo un choque de acero, sino también una batalla de mentes. Cada misión nocturna, cada incursión tras las líneas enemigas afilaban su maestría. Aprendía a ser invisible, aprendía a golpear donde menos se le esperaba. Era el tiempo de la formación de una élite, de quienes asumirían el trabajo más oscuro y peligroso por la seguridad del país. En aquellos años, aún no sabía que le aguardaban operaciones que entrarían en los manuales de todos los servicios de inteligencia del mundo, pero ya estaba listo para el desafío. Su motivación era simple y grandiosa al mismo tiempo: servir al hogar que sus antepasados habían conquistado tras siglos de errancia. Cada gota de sudor en los entrenamientos era una contribución a la victoria futura, y cada miedo superado, un ladrillo en el muro de la defensa nacional. Avanzaba guiado por un sentido del deber que superaba cualquier ambición personal. Veía cómo cambiaba el mundo a su alrededor, cómo se acumulaban las nubes en las fronteras, y eso solo reforzaba su determinación de convertirse en el mejor de los mejores. Ehud Barak se preparaba para una larga lucha, comprendiendo que su vida ya no le pertenecía solo a él, sino al pueblo que le había confiado su derecho a existir bajo ese sol. En mayo de 1972, el cielo sobre el aeropuerto de Lod quedó cubierto por un velo invisible de intensa angustia. Un avión de la compañía belga Sabena, secuestrado por terroristas, yacía inmóvil en la ardiente pista de despegue como una enorme bestia herida. En su interior había 100 personas cuyas vidas pendían de un hilo, mientras afuera, Ehud Barak preparaba una respuesta que cambiaría para siempre la táctica mundial contra el terrorismo. Era el momento de la verdad para el joven comandante de Sayeret Matkal. El peso de la responsabilidad presionaba sus hombros con más fuerza que cualquier chaleco antibalas. Pero su mente, en esas horas, recordaba un filo perfectamente afilado. El plan que presentó a la dirección parecía una locura. Aproximarse al avión en pleno día disfrazados de técnicos. Ehud decidió encabezar personalmente el grupo de asalto, convencido de que un comandante no tiene derecho a enviar a sus hombres a donde él mismo no está dispuesto a ir primero. Cada paso por el concreto del aeródromo hacia el avión secuestrado parecía interminable, estirado en el espacio y el tiempo. En su cabeza latía un único pensamiento: los rehenes deben volver a casa. Veía en las ventanillas los ojos aterrorizados, percibía las miradas suspicaces de los secuestradores y comprendía que a sus espaldas, conteniendo la respiración,
estaba toda una nación. Barak sabía que el enemigo era despiadado y no perdonaría a nadie, pero su propia determinación era más sólida que cualquier armadura. Cuando sonó la breve señal de ataque, el mundo estalló a su alrededor. Decenas de segundos de batalla furiosa, destellos cegadores y gritos ensordecedores se fundieron en un único impulso. Irrumpió en la cabina entre los primeros, actuando por instinto, llevado a la automatización por años de extenuante entrenamiento. En esos instantes, Barak no pensaba en medallas, solo veía el objetivo y sentía a cada uno de sus hombres como parte de su propio cuerpo. Cuando el último terrorista fue neutralizado y las personas exhaustas comenzaron a salir al cemento bañado por el sol, Ehud no sintió euforia. En su corazón vivía solo la austera satisfacción del profesional y un orgullo infinito por su gente. Su bata blanca estaba manchada de polvo y humo de pólvora, pero fue precisamente ese día cuando comprendió definitivamente que estaba dispuesto a sacrificarlo todo por la seguridad de Israel. Ese triunfo en el aeropuerto de Lod se convirtió en símbolo de que para el Estado judío no existen misiones imposibles. Sin embargo, mirando a los niños rescatados, Ehud entendía que esa victoria era solo el comienzo de un camino largo y espinoso. Sabía que los enemigos no perdonarían esa humillación y que nuevos desafíos exigirían de él aún mayor dureza, aún más profundo sacrificio. Su camino de guerrero continuaba, y en el horizonte parpadeaban las luces de nuevas batallas aún más peligrosas, donde de nuevo estaría en juego la propia existencia de su pueblo. Estaba listo para ello, pues en sus venas corría la sangre de un protector para quien nada hay más alto que la lealtad al juramento y a la tierra natal. En el horizonte ya se acumulaban las nubes de una nueva guerra, y Ehud Barak, futura leyenda viviente, ya calculaba su siguiente movimiento en esta interminable partida de ajedrez con la muerte. El eco de la tragedia en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 aún desgarraba los corazones de los israelíes cuando Ehud Barak comenzó a planificar su respuesta más audaz e inusual. La injusticia de lo ocurrido, cuando atletas indefensos fueron asesinados ante los ojos del mundo entero, exigía no solo venganza, sino un acto de justicia suprema. En abril de 1973, en el marco de la Operación Primavera de la Juventud, concibió algo que iba más allá de cualquier reglamento militar. Necesitaba penetrar en el corazón mismo de Beirut, donde se escondían los líderes terroristas. Pero, ¿cómo acercarse sin ser detectado a los edificios fortificados? La solución era tan descabellada como genial: el disfraz. Ehud, comandante de una unidad de élite, se puso una peluca femenina, se pintó los labios y se vistió con un vestido de mujer, ocultando bajo los pliegues del tejido un armamento letal. Esa noche, contoneándose sobre tacones altos y caminando del brazo de un compañero, sentía lo absurdo de la situación, pero su corazón latía al ritmo de una feroz determinación. Caminaba por las calles nocturnas de la capital enemiga, pasando ante patrullas libanesas, y cada uno de sus nervios estaba tenso como una cuerda. Barak comprendía que si los descubrían en ese momento, en ese aspecto ridículo, morirían no como héroes, sino como participantes de una tragicomedia. Pero el miedo a ser descubierto retrocedía ante la imagen de sus compatriotas caídos. Era una venganza, fría y calculada, aderezada con la amargura de una pérdida irreparable. Tenía ante él el objetivo: los edificios de varios pisos en la calle Verdún, donde tras puertas cerradas dormían los organizadores del terror. Cuando el grupo alcanzó los portales, el tiempo pareció detenerse. Ehud se quitó la máscara de dama de sociedad y bajo el manto de la noche comenzó una fulminante operación de limpieza. Las explosiones y los disparos desgarraron el silencio de Beirut, proclamando al mundo que el largo brazo de Israel encontraría a cualquier enemigo donde quiera que se ocultase. La justicia se hacía efectiva en pasillos angostos y en los tramos de las escaleras. Cada movimiento estaba calculado, cada bala encontraba su blanco. Barak sentía cómo con cada disparo se iba parte del dolor que paralizaba a la nación tras Múnich. Se retiraron con la misma rapidez con que habían aparecido, dejando tras de sí las ruinas de los cuarteles del enemigo y un mensaje claro: nadie escapará a la responsabilidad.
Comprendía que esa noche se convertiría en leyenda, pero para él era solo otro día difícil al servicio de su pueblo. El sacrificio propio por una gran causa, la disposición a parecer ridículo con tal de ser eficaz. En eso consistía todo Barak. Demostró que para defender el hogar no hay obstáculos que no puedan superarse con astucia y valentía. Israel podía dormir más tranquilo sabiendo que sus guerreros eran capaces de lo imposible. Más tarde, cuando el polvo se asentó, el mundo conoció los detalles, pero solo él sabía lo que costó mantener la cabeza fría en aquella noche enloquecida en el Líbano. Octubre de 1973. Irrumpió en la vida de Ehud como plomo ardiente, desgarrando el silencio de una mañana californiana. Se encontraba lejos, en los Estados Unidos, adquiriendo conocimientos en Stanford, cuando le llegó el eco de las sirenas del día del juicio. En ese instante, la apacible vida de estudiante se desmoronó en polvo ante la catástrofe nacional. Barak supo sin sombra de duda que su lugar no estaba en las aulas académicas, sino allí donde el acero se quebraba y morían sus hermanos de armas. El apresurado regreso a la patria, consumida por el fuego de un ataque traicionero, fue para él una prueba severa de la voluntad. Al llegar a Israel, encontró un país en estado de conmoción, pero en su propio corazón maduraba una rabia fría y calculada. Le encomendaron el mando de un batallón de carros de combate en las arenas ardientes del Sinaí. Era una guerra diferente, no parecida a las incursiones encubiertas de los comandos. Aquí reinaban el ensordecedor trueno de la artillería y el gemido del metal retorcido. En el desierto, bajo el sol abrasador, Ehud se enfrentó a la mayor injusticia. El enemigo había atacado en el día más sagrado para el pueblo, esperando debilidad y confusión. Pero se equivocaron en cuanto a la fortaleza de espíritu de este hombre. Barak guiaba a sus hombres a través del infierno de fuego, sabiendo que a sus espaldas no había nada excepto hogares indefensos y familias. En aquellas noches, pensaba a menudo en la fragilidad de la existencia nacional. Veía cómo caían sus amigos, con quienes poco antes había compartido el pan y trazado planes de futuro. La pérdida de cada soldado resonaba en su alma como una campana pesada, pero no podía permitirse el duelo. Tenía que ser más duro que el granito. Durante los encarnizados combates por la granja china, donde la tierra quedó literalmente empapada de sangre, Barak mostró una resistencia sobrehumana. Se encontraba en el epicentro del caos, coordinando los movimientos de los tanques bajo un bombardeo incesante. Su motivación era de una claridad cristalina: impedir que el enemigo cruzara la línea tras la cual comenzaba la destrucción de su país. En esas horas, comprendió que el sacrificio propio no es solo la disposición a morir, sino también la disposición a combatir contra toda lógica cuando la esperanza parece un espejismo. Sentía una enorme responsabilidad hacia los jóvenes reservistas que le miraban como símbolo de inquebrantabilidad. Cada minuto de combate estaba impregnado de un patriotismo austero, expresado en el chirrido de las orugas y la voz decidida en la radio. Barak comprendía que ese conflicto era una prueba del derecho de Israel a existir. Cuando su batallón finalmente rompió la defensa del enemigo y se lanzó hacia el canal de Suez, sintió que la balanza se inclinaba. Era una victoria arrancada de las garras del desastre a un precio inconmensurable. Contemplando los restos calcinados de los vehículos, comprendía que el mundo ya nunca volvería a ser el mismo. En julio de 1976, el mundo volvió a quedar en suspenso, esperando un desenlace sangriento. El secuestro de un avión de Air France hasta la lejana Uganda colocó a Israel ante una elección imposible: capitular ante el terror o lanzarse a un salto suicida hacia lo desconocido, a 4.000 kilómetros de casa. Ehud Barak, que entonces ocupaba un puesto en el alto mando, comprendía que el tiempo era el recurso más escaso. Su mente se convirtió en un inmenso mapa, donde cada kilómetro del trayecto estaba marcado con el riesgo del fracaso. Interiormente ardía al tomar conciencia de que 103 rehenes estaban en manos de un tirano y terroristas, mientras el ejército tenía las manos atadas por la enorme distancia. No era solo una tarea militar, era un desafío a la propia existencia del espíritu israelí. Barak,
se convirtió en uno de los principales artífices de lo que más tarde se llamaría Operación Entebbe. Creía en la inteligencia y la audacia más que en la fuerza bruta. Cada noche la pasaba sobre los planos del terminal del aeropuerto, reconstruyendo pieza a pieza cada detalle, cada obstáculo. Su corazón se encogía al pensar en las personas que languidecían en una sala sofocante, bajo las bocas de las armas. En su interior luchaban el frío cálculo del oficial de Estado Mayor y el ardiente corazón del combatiente acostumbrado a ir en la vanguardia. Comprendía que el menor error en los cálculos de combustible o de tiempo conduciría a la muerte de todos, tanto de los rescatadores como de quienes habían venido a proteger. Cuando se tomó la decisión de enviarlo a Nairobi para coordinar la logística y la asistencia médica, sintió el peso de esa misión. Tenía que preparar en secreto, a espaldas del mundo entero, una base de apoyo en Kenia, jugando de hecho un juego de inteligencia en el límite de lo permitido. Barack sabía que si el plan se descubría antes del inicio del ataque, sería el fin de toda la operación. Pero en juego estaba algo mucho mayor: la vida de su pueblo. En aquellas interminables horas de espera en Nairobi, mientras los aviones de transporte Hércules surcaban la oscuridad nocturna sobre África, sentía un vínculo invisible con sus camaradas que volaban hacia las mismas entrañas del enemigo. Entre ellos estaba Jonathan Netanyahu. Ehud esperaba un milagro, comprendiendo que detrás de cada gran logro hay disposición para el gran sacrificio. Cuando el éter de radio estalló con el mensaje del éxito, se permitió por primera vez en largas horas respirar profundamente. Fue el triunfo del genio israelí sobre el caos, el triunfo de la voluntad sobre la geografía. Sentía un orgullo increíble por su país, capaz de alcanzar a sus ciudadanos en cualquier punto del planeta. Pero la alegría quedó ensombrecida por la noticia de la muerte de Johnny. Ese dolor personal quedó entrelazado para siempre con el orgullo nacional, recordándole a Ehud que la seguridad de la nación se paga con la moneda más cara. Esa operación fue para él una lección de que lo imposible es solo aquello para lo que aún no se ha encontrado el plan correcto. Regresaba a casa con la conciencia de que su papel en el destino de Israel se volvía cada vez más significativo, y que por delante le aguardaban nuevos desafíos, donde su mente analítica sería el principal escudo del Estado. El amanecer sobre Entebbe marcó el comienzo de una nueva era en la lucha contra el mal en el mundo, y Barack fue quien encendió esa luz. Los años 80 trajeron consigo sombras nuevas y más complejas, y Ehud Barak ya no era simplemente un combatiente con un fusil en las manos. Se transformaba en el cerebro del ejército, en el hombre cuyas decisiones determinaban el destino de miles de personas. Al convertirse en jefe de la inteligencia militar, Amman, en 1983, se enfrentó a un enemigo sin rostro ni fronteras definidas. Era una batalla de información, códigos secretos e intuiciones. Comprendía que cada fragmento de información de inteligencia obtenido por sus subordinados era una vida israelí salvada en el frente. Interiormente, regresaba a menudo a sus días en los comandos, sintiendo el peso fantasma de las armas y el sabor del polvo en los labios. Pero ahora, su principal herramienta era el intelecto analítico. Cuando en 1982 comenzó la Operación Paz en Galilea, Ehud veía la guerra ya desde otro ángulo, el estratégico. Era consciente de toda la trágica complejidad del nudo libanés, donde se entrelazaban los intereses de múltiples partes y donde tras cada curva del camino acechaba una emboscada mortal. Su corazón sufría por los jóvenes que se adentraban en los estrechos callejones de Beirut o asaltaban las laderas de las montañas, pues él mejor que nadie conocía el verdadero precio de cualquier error del mando. Barak sentía sobre sí el colosal peso de las expectativas de toda una nación, que veía en él un estratega infalible y un símbolo viviente de la victoria. Pero detrás de esa máscara de analista frío, casi mecánico, se ocultaba un hombre que sentía profundamente cada pérdida en combate. Recordaba los nombres y los rostros de sus camaradas caídos, conocía las historias de las familias de quienes no regresaron del combate, y esa carga moral era a veces considerablemente más pesada que cualquier marcha extenuante de su juventud. Su camino le llevaba inexorablemente hacia las cimas del Olimpo militar, y en 1991 se convirtió merecidamente en el 14º jefe del Estado Mayor.
Era un tiempo de cambios tectónicos en el escenario mundial, de desintegración de grandes imperios y de la aparición de amenazas completamente nuevas en el horizonte de Oriente Medio. Ehud era plenamente consciente de que su principal misión histórica era ahora transformar por completo el ejército de defensa de Israel, hacerlo más moderno, tecnológico y letal para cualquier agresor. Implantaba innovaciones sobre las que antes solo soñaban los teóricos militares, convencido de que el intelecto israelí debía siempre vencer a la masa superior del enemigo. Su patriotismo se expresaba ahora en una visión estratégica a largo plazo y en la capacidad única de prever una amenaza muchos años antes de que apareciese de verdad. Se enfrentaba constantemente a una dura presión política y a la crítica pública, pero su lealtad al Estado y al juramento permanecía absolutamente inquebrantable. Barak sabía con firmeza que la paz en esta inquieta región no es la ausencia de conflictos armados, sino la preparación constante y permanente para ellos. Cada noche de insomnio en el Estado Mayor era su contribución personal a la seguridad del proyecto sionista y al derecho de su pueblo a trabajar en paz. Era un guardián fiel que no tenía derecho al descanso, mientras sus compatriotas pudieran criar a sus hijos y construir su futuro tranquilamente. Su monólogo interior en aquellos años estaba dedicado a un único gran objetivo: convertir a Israel en una fortaleza inexpugnable donde cada persona se sintiera bajo la sólida protección de su voluntad y su inteligencia. Construía el ejército del futuro, comprendiendo que solo la fuerza respaldada por la sabiduría puede garantizar la supervivencia en esta tierra antigua y severa. En noviembre de 1995, la Plaza de los Reyes de Israel, en Tel Aviv, fue sacudida por los disparos que para siempre dividieron la historia del país en un antes y un después. Para Ehud Barak, la muerte de Yitzhak Rabin no fue solo una tragedia nacional, sino una pérdida personal profunda. Un golpe aplastante que le cortó la respiración. Rabin no era para él solo un primer ministro y un experimentado mentor político. Era un fiel camarada de armas, un hombre con quien juntos habían forjado la sólida coraza del joven Estado judío. De pie ante el ataúd cerrado del líder asesinado, Ehud sentía cómo un peso insoportable caía sobre sus hombros, amenazando con aplastar todas las esperanzas anteriores. Él, soldado curtido que había atravesado el ardiente crisol de las guerras más terribles del conflicto y mirado incontables veces a los ojos helados de los terroristas más despiadados, comprendió por primera vez una verdad que heló su sangre. A veces la amenaza más terrible no acecha al otro lado de la línea del frente, sino dentro del propio hogar, aparentemente seguro. Esa injusticia histórica flagrante, ese cobarde asesinato del principal pacificador, lo sumió en amargas reflexiones sobre el destino impredecible de su pueblo. Pero no había tiempo para el duelo ni para rendirse. El país se balanceaba penosamente al borde del abismo, profundamente dividido por el odio mutuo y el miedo, y alguien tenía que evitar que cayera. Barak, que poco antes de esos terribles sucesos se había quitado el uniforme militar para iniciar una carrera política, comprendió de repente que su guerra personal aún no había terminado, solo había adoptado otra forma. La política resultó ser un campo de batalla despiadado donde las palabras serían más que las balas de plomo, y la traición cínica se ocultaba fácilmente tras sonrisas amables. Para él, acostumbrado a órdenes absolutamente claras, a la franqueza militar y a la estricta disciplina castrense, resultaba dolorosamente difícil adaptarse a ese viscoso entorno de intrigas políticas y compromisos entre bambalinas. Pero la motivación fundamental seguía siendo la misma: la sagrada causa de salvar a Israel de la destrucción interior. Asumió con disposición la pesadísima responsabilidad, ocupando el cargo de ministro de Asuntos Exteriores y luego encabezando decididamente el partido Abodá, lanzando un desafío directo al caos que avanzaba. Cada una de sus intervenciones públicas, cada paso político meditado de aquellos días estaba dictado por el desesperado deseo de unir a una nación dividida, de pegar con cuidado los fragmentos rotos de la sociedad israelí. Los monólogos interiores de Ehud en aquellas largas noches de insomnio estaban llenos de pesadas dudas. ¿Podría él, guerrero solitario por naturaleza, conducir con éxito a todo un pueblo no hacia el asalto de una fortaleza enemiga, sino hacia una paz difícil y la construcción?
Recordaba a menudo los ojos confiados de sus jóvenes soldados caídos y comprendía con agudeza que, simplemente, no tenía ningún derecho moral a rendirse a la apatía política que le invadía. Su camino hacia la cima del poder estaba sembrado de obstáculos, de la profunda desconfianza de los oponentes y del peso de los errores ajenos del pasado, pero avanzaba obstinadamente con la misma fría determinación con que en su día asaltó sin miedo el avión secuestrado en el aeropuerto de Lod. Para él, el sillón de primer ministro nunca fue la cima de la vanidad. Lo veía como el único instrumento eficaz capaz de concluir dignamente la obra interrumpida de Rabin y garantizar con firmeza un futuro seguro para todos los niños israelíes. Entregó sin reservas toda su vida en el altar del servicio a la patria, sacrificando para siempre su tranquilidad personal para que algún día, sobre la antigua Jerusalén, amaneciera el sol de una paz verdadera y duradera. En mayo de 1999, Ehud Barak alcanzó la cima del Olimpo político, convirtiéndose en primer ministro de Israel. Fue un momento de triunfo supremo, y al mismo tiempo el comienzo de la prueba más dura de su vida. El pueblo le confió su destino, creyendo que el legendario guerrero podría traer la paz tan anhelada. Él, un soldado que había pasado sus mejores años en combates cruentos, prometió públicamente a las madres israelíes devolver a sus hijos de la trampa libanesa que se prolongaba. Y en mayo del año 2000, bajo el manto de la noche, las últimas columnas blindadas cruzaron la frontera sur, dejando atrás para siempre años de derramamiento de sangre sin sentido. Ehud miraba las imágenes televisivas de las rejas de hierro que se cerraban y sentía cómo de su alma se desprendía una pesada piedra que llevaba años cargando. Era una decisión valiente y controvertida, pero sabía con firmeza que actuaba correctamente. Sin embargo, su verdadero objetivo era un tratado de paz global con los vecinos. En el verano de ese mismo año 2000, en Camp David, Estados Unidos, dio un paso decidido hacia lo desconocido, ofreciendo a la dirección palestina concesiones sin precedentes. Barak estaba moralmente dispuesto incluso a dividir la sagrada Jerusalén, dispuesto a sacrificar territorios históricos por un futuro seguro sin lágrimas ni sangre. Era un acto de sacrificio político increíble. En su interior rugía una tormenta invisible. Tenía derecho a entregar la tierra de sus ancestros, arriesgándolo todo por una esperanza ilusoria. En su fuero interno se repetía que solo un Israel fuerte y seguro de sí mismo puede permitirse una concesión tan profunda, que la valentía de un líder en las negociaciones no es inferior en nada a la valentía de un comando bajo el fuego. Daré vuelta a cada piedra por la paz, decía entonces, creyendo sinceramente en el éxito. Pero su mano abierta y tendida quedó suspendida en el vacío. La negativa de Yasser Arafat fue para Ehud un golpe demoledor, el derrumbe del sueño principal. Y ya en otoño, las calles israelíes volvieron a teñirse de sangre con la cruel segunda intifada. Las explosiones de los terroristas suicidas desgarraban a diario el silencio de las ciudades pacíficas, y el corazón del viejo guerrero se encogía dolorosamente de rabia, pena y conciencia de la injusticia histórica. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Por qué el sincero anhelo de reconciliación se había convertido en una nueva guerra despiadada? Esas preguntas angustiantes sin respuesta le atormentaban en las largas noches de insomnio. Con amargura tomó conciencia de la cruel verdad. Para la paz se necesita un socio dispuesto a renunciar al odio. Su carrera política se desmoronaba velozmente. Los votantes decepcionados se alejaban, pero Ehud no se quebró. Abandonó su alto cargo sabiendo que había arrancado todas las máscaras y demostrado a toda la comunidad internacional que Israel ansía la paz, pero siempre está dispuesto a desenfundar la espada para defenderse. Su largo camino desde las incursiones nocturnas encubiertas hasta los foros mundiales es un severo drama sobre un hombre que no temía asumir una responsabilidad colosal. Cuando hoy mira el horizonte, en su severa mirada sigue ardiendo el fuego de aquel joven combatiente. La historia de Ehud Barak está escrita para siempre en el granito de la memoria nacional como vivo ejemplo de servicio absoluto e intransigente a su patria, donde cada aliento estuvo dictado por un amor sin límites al pueblo israelí. Tras la tempestad de Camp David, Barak no cayó en el olvido.
En 2007 regresó, poniéndose de nuevo la habitual armadura, el cargo de ministro de Defensa. Volvió a ser ese frío ajedrecista que a puerta cerrada calculaba los golpes contra las ambiciones nucleares de los enemigos y dirigía las más complejas operaciones en Gaza. Su mente analítica, afilada durante décadas, seguía siendo el principal calibre del país. Hoy, cuando las sienes han encanecido definitivamente, Ehud Barak ha cambiado el Estado Mayor militar por las tribunas de la protesta. Se ha convertido en voz de la conciencia y crítico feroz, recordando sin cesar que la democracia exige la misma defensa que las fronteras. Su camino se ha cerrado. Desde el joven kibutznik que forzaba cerraduras en aviones secuestrados hasta el estadista que intenta encontrar la llave del futuro de Israel, sigue siendo una paradoja viviente. El soldado más condecorado en la historia del país, que lo arriesgó todo por la paz, pero siempre mantuvo el dedo en el gatillo. Su historia no es un final silencioso, sino una guardia interminable de un hombre que a sus más de 80 años sigue dispuesto a ser el primero en atacar por sus ideales.